vamos a hablar de cuestiones vinculadas al hogar, Sí. ¿no? A los cuidados que debemos tener en el hogar, sobre todo porque lamentablemente las noticias vinculadas a los incendios en el hogar son constantes en cierto. nuestro país y en Lima en particular. Tú lo has ¿no? dicho, Sofía, siempre nos enteramos de noticias lamentables y con víctimas mortales muchas veces, que nos hacen pensar y repensar en cómo prevenir los incendios en el hogar, qué podemos hacer, cómo estar preparados para que no sucedan este tipo de accidentes. Así es, y por eso tenemos la presencia del arquitecto Ricardo Galindo, especialista en construcciones seguras, para conversar sobre el particular. ¿Cómo está, arquitecto? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué consideraciones debemos tener en la construcción de nuestras casas, de nuestros departamentos, para prevenir los incendios? Bueno, es un tema bastante puntual el tema de los incendios, ¿no? Pero partamos de una base muy elemental, que tenemos que tener buenos planos para construir nuestra casa, buenos asesores, arquitectos o ingenieros que hagan esos planos, o profesionales que han sido egresados de instituciones de construcción civil que son de prestigio. Y el tercer punto, buenos materiales. Ahora, en el tema específico de los tableros eléctricos, ahí sí, definitivamente tenemos que tener un buen asesoramiento. No puede ser demasiado empírico. No puedo llamar al maestrito que está en el mercado esperando que lo llamen. No, tiene que ser algo importante el asesoramiento, porque la inversión de nuestra vida se puede ir al agua simplemente cuando hay un incendio. Desaparece y es un tema muy grave, ¿eh? Claro, arquitecto, pero no necesariamente el maestrito que está en el mercado, porque hay grandes construcciones que tienen unas fallas clamorosas y uno piensa, y que aquí no han habido arquitectos o destacados especialistas. Claro, entendemos que sean los responsables o los irresponsables que hacen esto. Yo ayer estuve, a propósito, en un complejo habitacional que está a la venta, y un departamento, por ejemplo, en la entrada había la lavandería en la entrada, o sea que no coordinaba con lo que debe ser un departamento, ¿no? ¿Cómo en la entrada vas a tener la lavandería? ¿Y cuál era la justificación de quienes lo están vendiendo? No, es que el arquitecto dijo que así se ubica y que lo podemos acomodar. O sea, para citar solamente un ejemplo, ¿no? No, esas son, digamos, respuestas del paso. Efectivamente, es un buen punto el que toca, ¿no? Porque a nivel de centros comerciales o digamos, locales que ya se entiende que tienen planos de obra, tienen inclusive licencia de construcción, sí. Ojo, lo que pasa es que hay una mala supervisión. Debe haber un control exacto y preciso de una supervisión. En el tema eléctrico, por supuesto, porque común es que en cualquier lugar, pequeño, mediano o grande, entren cualquier cantidad de técnicos eléctricos. Viene uno para poner el aire acondicionado, viene uno para poner la cocina, viene uno para poner la refrigeradora, en fin. Entonces la mezcla de tantos técnicos eléctricos, que muchos de ellos, ojo, a sabiendas que saben que están haciendo mal, hacen el trabajo muy rápido y violento. Un ejemplo muy sencillo, a ver, ojalá que me puedan entender, en un tablero eléctrico hay diferentes llaves que se llaman ITM, interruptor termomagnético, ¿okay? Que debe de alimentar 2 cables nomás. El ocioso, el flojo, el peruano, el típico facilista, si alguien, un técnico lo contrata por un aire acondicionado, cuelga otros 2 cables en el mismo circuito. Eso está mal, pésimo, porque le estoy metiendo mucha carga a ese circuito. Una cosa, repito, elemental, no tengo que ser ingeniero o arquitecto para darme cuenta de eso. Y eso en cualquier tablero es muy evidente. Entonces, eso significa que no hay control, no hay supervisión. Entonces, es muy importante la prevención, la preparación. Justamente hay formas de podernos preparar, ¿no? Porque ya lo dije también en otras oportunidades, cuando existe un desastre hay 4 puntos elementales para, digamos, atacar ese desastre. Uno es la respuesta. Definitivamente el gobierno la tiene cuando hay un desastre, un evento natural, ¿no? 2 es la reconstrucción, cómo reconstruyo todo lo que ya está destruido. 3 es la mitigación, cómo mitigo con respecto a leyes, normas, ¿no? Que mejoren mi estructura dañada. Y 4, la cuarta es la preparación, que debería ser en primer lugar. Preparación, entiéndase preparación desde niños, adolescentes y adultos, prepararse para estas cosas que, repito, muy elementales, ¿eh? Y
Sí, y estamos hablando de construcciones de departamentos y demás, pero lamentablemente los incendios que conocemos y que hay en las noticias tiene que ver con los materiales también con los que se hacen los hogares. Por ejemplo, esas construcciones de prefabricadas, ¿qué consideraciones podrían tener estas personas que hacen este tipo o viven en este tipo de lugares, ¿no? Bueno, en ese caso yo diría más bien puntualizo el tema del desorden de los materiales, porque yo puedo tener de repente materiales inflamables que lo sé, Sí. de repente trabajo, no sé, soy carpintero y trabajo con madera, la madera es un material inflamable, ¿no? De repente con terrocal, ¿no? Que son elementos que son inflamables, pero si mi espacio, la vivienda taller o mi centro comercial o mi local está completamente saturado, tuburizado, no hay rutas de evacuación libres, todo está amontonado. Obviamente pues que es una mezcolanza de todo, y yo echo un fósforo o soplo un cigarrito y se prende todo. Entonces ese es el tema del desorden y la preparación. Ya. Es importante que todos en general, repito e insisto, estemos preparados para, vuelvo a reiterar, cosas muy elementales, ¿no? Si no estamos preparados, estamos mal. Precisamente tengo la oportunidad también que ustedes nos brindan para decirles que se va a realizar a partir del jueves 25 de abril al domingo 28 de abril la 7ª edición de la Expo Yo Constructor, donde justamente ahí van a ir 100 empresas constructoras en un campo federal de más o menos 5.000 metros cuadrados, donde van a exponer no solamente sus productos, sino justamente lo que acabo de decir, preparar a través de charlas, seminarios, demostraciones en vivo, cómo se debe construir correctamente, en tema eléctrico, en tema sanitario, en tema de columnas, en diferentes aspectos. Ah, muy bien. Y eso tiene que ver también con la ubicación adecuada de los extintores, por ejemplo. No es muy común tenerlo en los hogares, sí en las oficinas, empresas, pero en el hogar tener un extintor, ¿qué tan importante No, por es? supuesto, es básico. Lo que pasa es que uno piensa que solamente eso es para centros comerciales y no es así. Brevemente cuento una anécdota de un cliente mío que es cocinero, ¿no? Y puso su sensor de humo en la cocina, esos de pilita, que son sencillitos, ¿no? Se quedó dormido y comenzó a sonar. Y se despertó, ¿qué es ese ruido? Y se acordó que era su sensor que mismo había puesto. Y su cocina se estaba incendiando. Y su bebita estaba ahí rondando, la bebita tenía 3 añitos. Entonces él de inmediato cogió su extintor pequeño y apagó el conato de incendio. Y él, gracias a Dios, dijo, Ricardo, gracias por la recomendación, porque si no hubiera sido por eso, mi hija se muere. Entonces, en el hogar, por lo menos, elementos básicos, sencillos. Repito, no hay que ser especialista para eso. O sea, un sensor y un extintor luego es importantísimo tener en casa. Sí, claro que sí. No es que sea un Salva lujo, vidas, no, estamos no. hablando de vidas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿quién me asesora? La primera instancia, hasta gratis puede ser el mismo municipio, ¿no? Yo voy y pido asesoramiento, por lo menos elemental, básico al municipio. O si no, diferentes profesionales dedicados al medio, ¿ok? También acabo de decir profesionales que salen de instituciones de construcción civil muy prestigiosas, que también están capacitados por lo menos para orientar, porque lógicamente el responsable de un plano civil es el ingeniero civil, de un plano de arquitectura es el arquitecto, eso es obvio, ¿no? Pero por lo menos elementos básicos, ¿no? De cómo debo construir, en este caso del tema eléctrico, que es evidente que hay una falta de preparación. Un dato, ¿no? El año 2017, según los datos del Cuerpo General de Bomberos de Perú, de los 500 incendios que ellos han reportado, el 40% ha sido producto de cortocircuitos. Malas instalaciones, mala preparación. La gente a la diabla construye, pega, cree que es simplemente comprar un ITM de las Malvinas, que digamos, uno original me cuesta, por decir un costo, ¿no? 60 soles, pero voy a las Malvinas me cuesta 10. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta que hay algo raro, ¿no? ¿Cómo va a costar la sexta parte, pues, un elemento eléctrico? Pero indiferencia también de las autoridades. A mí me cuesta creer que yo puedo tener un problema en casa y llame a la municipalidad y vengan de inmediato. Sí. Bueno, yo quisiera que sea cierto, ¿no? Sí, que sea así, pero sí. bien difícil, ¿ah? Es complicado porque también hay que entender que los municipios, salvo una que otra excepción, no tienen la capacidad
para poder responder, pues, ¿no? La infraestructura humana, ¿no? El recurso humano para poder hacer una fiscalización, es complicado. Entonces, Sí. a nivel de colegios, a nivel, digamos, de la Expo Yo Constructor, o otras iniciativas de las empresas, que, aunque sea un granito de arena, algo se pueda preparar a la gente. Bien. ¿Nos recuerda esta exposición, cómo por no. favor? Están cordialmente invitados a la 7ª edición de la Expo Yo Constructor, que se va a realizar en Plaza Norte, Ya. a partir del jueves 25 al domingo 28 de abril, ¿En qué horarios? desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. Muy Ahora, bien. se pueden inscribir gratis en nuestra página web www.yoconstructor.pe. Hay que inscribirse. Bueno, si digamos, pueden aprovechar el tema que es gratis, ¿no? La inscripción. Ya. Si no tienen tiempo, bueno, Van directamente al local, ¿no? Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Gracias a ingeniero, ustedes. o arquitecto, perdón, Gracias, arquitecto. por su participación. Gracias. Muy amable, gracias. Seguimos en Nacional Nace Cada Día.